En la dieta de salud extrema hacemos especial hincapié en la importancia de comer carne, grasa y productos animales de pasto. Grass-fed, free range, como lo quieras llamar. Al final hablamos de animalitos que han sido criados en libertad y comiendo lo que comen en su hábitat natural. No han necesitado antibióticos, no han recibido hormona de crecimiento, no han comido plantas con pesticidas. Piensa, por ejemplo, en el cerdo ibérico de bellota. Este animalito mítico que está por las dehesas de Extremadura comiendo bellotitas, bichitos y todo lo que encuentra. O la vaca retinta de Andalucía. O la legendaria vaca de la Pampa argentina. O si quieres ejemplos más paradigmáticos, piensa en la carne de caza. Ese ciervo, ese jabalí, no hay nada más natural que eso. Pues bien, por supuesto que hay razones éticas y medioambientales para comer carne de pasto frente a la convencional, porque no tiene nada que ver la vida de un animal criado en libertad y disfrutando de plena salud que la de otro animal estabulado, probablemente enfermo, y que vive en un estado de alienación perpetua hasta el día de su muerte. También hay razones medioambientales, porque la sostenibilidad de una forma de ganadería y la de otra no tienen tampoco nada que ver, pero no me voy a centrar en eso. Me voy a centrar en este vídeo en los aspectos nutricionales, porque la diferencia es importante. Y de hecho habrás visto que últimamente están apareciendo artículos en Salud Extrema que son revisiones, evaluaciones de ciertos productos a los que puedes acceder fácilmente. Y de hecho, si no estás suscrito a nuestro newsletter, te recomiendo que lo hagas ya porque es totalmente gratuito. Y de hecho, hace poco te hablé de este producto. No me pagan nada, te lo prometo, pero es que creo que hay que apoyar a la gente que tiene este tipo de iniciativas. Esto concretamente es un cordero de Nueva Zelanda que está totalmente garantizado que es de pasto. ¿Por qué hago esto? Porque, como te digo, mi experiencia personal es que hasta hace muy poco ni siquiera me planteaba comer de vez en cuando carne de pasto porque lo encontraba muy complicado. Por no hablar de que también suele ser más caro. Así que es importante ir descubriendo estos pequeños truquitos para tener acceso a esta carne y hacerlo al mejor precio, con la mejor relación calidad-precio. Y con esto te voy a ayudar. Pero hoy especialmente quiero además hacerte entender que no siempre tiene el mismo valor. En función del tipo de carne, del tipo de producto que consumas, tendrá una mayor o menor repercusión sobre tu salud. Y si tienes un presupuesto y acceso limitado a la carne de pasto, este vídeo te va a interesar mucho porque te va a permitir gestionar de forma inteligente tus decisiones para decidir cuándo vale la pena invertir en ella, tiempo, dinero, esfuerzo, y cuándo no. ¿Cuándo? ¿Cuándo comer carne, grasa y productos derivados de animal de pasto va a marcar la gran diferencia a nivel nutricional y cuándo apenas va a ser relevante? Recuerda, 3 puntos. 1. Cuanto mayor sea su contenido en grasa, más importante es que sea de pasto. 2. Cuanto más relacionado esté con las vísceras o los órganos del animal, más crucial es que sea de pasto. Y 3. Cuanto más hablemos de ligamentos, tendones, cartílagos, más te va a ayudar que sea de pasto. Si quieres una forma muy sencilla de recordar esta regla es pensar que cuanto más grasienta y gore se pone la cosa, más importante es que sea de pasto. Por ejemplo, si hablamos de cabezas, de morros, de manos, de hígados, de riñones, todo muy gore, más importante es que sea de pasto. Y lo mismo ocurre cuando la cosa se pone grasienta. Si estamos refiriéndonos a costillas, tocino, panceta, mantequilla, ghee, de nuevo, pues te va a interesar mucho más que sea de pasto. Y esto es así porque cuando observamos las propiedades nutricionales de los animales de pasto y sus productos derivados y de los convencionales, nos damos cuenta de que las principales divergencias se dan en las entrañas, en lo que se conoce comúnmente como casquería y en la grasa. Por ejemplo, la grasa del animal de pasto pues tiene un contenido mucho más alto en ácido esteárico. También en ácido linoleico conjugado, el famoso CLA,
que es fundamental tiene propiedades antitumorales y antiinflamatorias, por ejemplo. Vitaminas A, E y glutatión, una molécula imprescindible para multitud de procesos. Tiene además más antioxidantes, la grasa del animal de pasto, con lo cual no solamente te va a proporcionar a ti esos antioxidantes, sino que es también más resistente a los cambios de la temperatura. Lleva mucho mejor lo que se conoce como el deterioro oxidativo que se produce en muchos alimentos al ser calentados, especialmente en las grasas. Tiene mayores contenidos de omega 9, que es el ácido graso que está presente, súper presente en el aceite de oliva. Tiene un mayor contenido en omega 3, con lo cual el ratio de omega 3, omega 6 es mucho mejor. No sé si lo sabes, pero nuestros ancestros mantenían un ratio cercano a 1:1, omega 6, omega 3, y en nuestras sociedades actuales a veces llegamos a un ratio a favor del omega 6 de 30:1, lo cual es catastrófico en términos de salud. Muchísimas enfermedades degenerativas son producto de esta descompensación. Por eso, generalmente, cuando subes el omega 3 y mejoras el ratio y acercas el omega 3 más a los niveles de omega 6, pues tu salud se ve súper beneficiada. Y por supuesto, las toxinas. La grasa y las vísceras, los órganos de los animales de pasto tienen muchas menos toxinas. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo lo que hace es que, primero, que los órganos, como por ejemplo el hígado, los riñones, son filtros, con lo cual obviamente toda la porquería que entra en el cuerpo va a estar almacenada en ese tipo de órganos. Si tú te comes los órganos depuradores de un animal que ha estado estabulado, enfermo, tratado con antibióticos, con hormonas y comiendo alimentos con pesticidas, pues evidentemente toda esa porquería te la estás metiendo en el cuerpo. Y lo mismo ocurre con la grasa, porque el cuerpo también utiliza la grasa para almacenar todas esas toxinas que no puede o no le viene bien eliminar en ese momento. De hecho, muchas veces la gente engorda no solamente porque las calorías superan a la actividad, sino porque esas toxinas hacen que su cuerpo sea más propicio a almacenar grasas. Cuando muchas veces llevas una dieta mucho más limpia y eliminas todas esas toxinas, lo que ocurre es que tu cuerpo pierde grasa automáticamente porque no necesita, digamos, guardar todas esas toxinas. ¿Qué quiere decir? Pues que de nuevo, cuando comes mantequilla, tocino, panceta, bacon, jamón, pues la grasa esta del animal estabulado es muy tóxica. En cambio, la del animal libre y sano es extremadamente saludable. Así que recuerda, creo que no me dejó nada. Sí, bueno, el colágeno, por supuesto. Claro, cuando hablamos de articulaciones, cuando hablamos de ligamentos, de tendones, de todas estas partes cartilaginosas del animal, pues es de sentido común pensar que un animal que se está moviendo, que está haciendo ejercicio, igual que los seres humanos, cuando nos movemos y hacemos ejercicio, todas estas partes requieren una demanda mayor de colágeno. Con lo cual, si tú comes estas partes de animal de pasto, pues el contenido en colágeno presumiblemente va a ser mayor. Recuerda, la ley es muy sencilla, ¿vale? Cuanto más gore y más grasienta se pone la cosa, más te interesa que sea de pasto. Y viceversa. Cuando hablamos de carne magra, pues la diferencia no es muy grande. Lo mismo ocurre cuando hablamos de gelatina, que es prácticamente un tipo de proteína del animal, o precisamente cuando hablamos de proteínas sintéticas, cuando hablamos de proteína de suero de leche aislada, que es como muy pura. Cuanto más pura sea la proteína, menos influye la cantidad de micronutrientes que aumenta en el caso del animal de pasto. O sea, en estos casos es prácticamente irrelevante. Si tomas un batido de proteínas y esa proteína es muy pura, está muy concentrada, está muy aislada, es prácticamente irrelevante que proceda de una fuente de pasto o que no. Lo mismo te digo con la gelatina, o cuando hablamos de una pechuga súper limpia que no tiene grasa, o de lomo y no tienes, es prácticamente proteína, ¿no? Pues en estos casos, quizás si estás limitado de presupuesto o te viene mal, no es accesible, pues en estos casos no es tan interesante que inviertas
en carne de pasto o en productos de pasto. Sí lo va a ser cuando hablamos de grasa, de casquería, o sea, cuando hablamos de cosas grasientas o muy gore. Espero que te haya ayudado. Te voy a decir mucho más si entras en Salud Extrema. En el artículo voy a desarrollar un poquito más esto para que te quede claro y lo puedas repasar cuando tú quieras. Así que suscríbete si no lo has hecho ya a nuestra newsletter para ser el primero en recibir los artículos de forma gratuita. Y hasta muy pronto, ganador. El NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en 3 áreas clave: la salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Ya tienes tu canal para cada una. ¿A qué esperas? Suscríbete.